Padre Celestial, este día estamos ensayando el culto que un día te daremos en el reino de los cielos. Enséñanos, Señor, a adorarte bien aquí en la tierra. Enséñanos, Padre, a adorarte con humildad. Enséñanos a adorarte con sinceridad. De manera, Señor, que el culto que te demos aquí sea aceptado, sea recibido y que sea de olor grato para ti. Así, Señor, estaremos listos para cuando comparezcamos ante tu presencia con todos los redimidos y con las arpas en nuestras manos. Toquemos esos hermosos acordes y te glorifiquemos por siempre, por los siglos de los siglos. Oh Padre, te pedimos que no perdamos de vista tu presencia en esta hora, que los pensamientos no divaguen, que haya mucha humildad y sinceridad en el corazón, para que así sea aceptado todo lo que estamos haciendo. Amén. Perdona nuestro pecado, Señor. Pasa por alto nuestras rebeliones. Cúbrenos con tu manto de justicia y míranos como si nunca hubiéramos pecado. Por los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esta mañana quiero continuar el mensaje que Dios puso en mi corazón hace unos sábados. Este que tiene por título: o despierta la familia o la noche la sorprenderá. Tercera parte. Viendo la hora que es, otra vez no lo voy a terminar. Tendrá que continuar. No sé si aquí mismo o en otra iglesia. Supuestamente iba a continuarlo en San Antonio el sábado pasado, pero cambié el tema, así que he traído la tercera parte aquí. O despierta la familia o la noche la sorprenderá. Hemos estado escuchando esta advertencia solemne porque la Biblia enseña algo muy claro, y es que la crisis final no vendrá en pleno día espiritual, sino que va a llegar en medio de la noche espiritual del mundo. Hermanos, cuando uno observa lo que está pasando en el mundo, cuando uno ve naciones airadas, guerras, tensiones mundiales, alianzas cambiando, cuando uno ve esto, hermanos, uno entiende que las piezas proféticas se están acomodando rápidamente y que, como dice allí, el día de Dios se apresura. Pero mientras las noticias explican lo que está pasando, la Biblia explica lo que viene. La Biblia dice que llegará una noche profética, la noche de la ley dominical, una noche espiritual que envolverá al mundo, una noche donde las naciones se unirán contra la ley de Dios, una noche donde el pueblo de Dios tendrá que decidir obedecer a Dios u obedecer a los hombres. Y la pregunta de esta mañana es sencilla: ¿estará tu familia despierta cuando llegue esa noche? Imagínate el siguiente cuadro: un pueblo que dormía mientras el volcán despertaba. La gente construyó casas, negocios, escuelas
y comenzó a vivir como si el volcán nunca fuera a despertar. Pero un día los científicos comenzaron a advertir: el volcán está despertando, hay temblores bajo la tierra, la presión está aumentando. Algunos escucharon, pero la mayoría dijo: eso lo dicen siempre. Una noche el volcán explotó, lava descendió por la montaña, el cielo se volvió rojo, la tierra tembló, y lo más trágico, muchos fueron despertados por la catástrofe misma, pero demasiado tarde para salvarse. Hermanos y hermanas, la profecía está diciendo lo mismo hoy. La tierra está temblando con guerras, las naciones están airadas, los sistemas mundiales se están reorganizando y Dios está enviando advertencias. Pero muchos cristianos dicen: todavía falta mucho. Pero cuando llegue la noche de la crisis final, muchos serán despertados por la erupción profética y entonces será demasiado tarde para prepararse. Por eso el mensaje es: o despierta la familia o la noche la sorprenderá. Si esta mañana alguien pudiera abrir una ventana al futuro y mostrarnos el momento cuando el mundo entero se una para imponer leyes religiosas, si pudiéramos ver el día cuando la libertad de conciencia desaparezca, si pudiéramos ver el momento cuando guardar el sábado sea considerado un delito, oh hermanos, muchos de nosotros no dormiríamos tranquilos esta noche. Pero la realidad es aún más solemne, y es que Dios ya nos mostró ese futuro, lo mostró en la Biblia, y el espíritu de profecía lo ha explicado. Abramos la Biblia en Apocalipsis 13, versículos 11 al 17. Apocalipsis 13, versículo 11 al 17 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estos versículos, hermanos, describen un sistema religioso, político, que usa el poder civil para imponer adoración. Por eso decimos que el conflicto no será solo político, será un conflicto de adoración. ¿A quién obedecerá la humanidad cuando ese conflicto tome lugar? ¿Obedecerá a Dios o a las leyes humanas? El espíritu de profecía explica que el punto específico de esa crisis será la imposición de la observancia dominical en lugar del sábado bíblico. Se los pongo acá. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica
son el poder representado por la bestia de 2 cuernos que acabamos de leer aquí en Apocalipsis, semejantes a los de un cordero. Y que esta profecía se cumplirá, ¿cuál? Esta que hemos leído, cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. ¿Cuál será la prueba que hemos de pasar antes de ser sellados? La ley dominical. Los herejes, que seríamos nosotros, no podrán ni comprar ni vender. Serán boicoteados. Y aún más, si persisten en lo que un gobierno cegado llama obstinación, serán considerados traidores. Y el castigo que merece la traición es la muerte. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán ¿qué cosa? La marca de la bestia. Haber sustituido la observancia del sábado, 7º día de la semana, por la del domingo, 1er día, cambio para el cual no hay autoridad bíblica, prueba el poder que tiene la iglesia para ordenar fiestas y para ordenarlas so pena de pecado. La marca de la bestia es, por lo tanto, el domingo impuesto por la ley. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. No ven que si un gobierno mediante leyes incorpore en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Hermanos y hermanas, con estas declaraciones, el espíritu de profecía ha explicado Apocalipsis 13, 11 al 17. Y nos ha dado una advertencia muy solemne sobre la ley dominical. Elena White se ha referido a eso como un movimiento que está avanzando en la oscuridad, donde los líderes del movimiento encubren el verdadero problema y los que se unen no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. ¿Saben qué significa esto? Significa que la crisis final no comenzará así de una forma obvia, sino que va a comenzar, hermanos, de una manera así sutil. No comenzará con un anuncio mundial diciendo: hoy comienza la persecución para los adventistas del 7º día. No. La cita dice que el movimiento avanza en la oscuridad, es decir, avanza poco a poco, avanza de manera sutil, avanza bajo argumentos aparentemente buenos. Por ejemplo, necesitamos un día para la familia, necesitamos un día para la sociedad, necesitamos un día para la unidad nacional. Y muchas personas apoyarán esas ideas sin entender hacia dónde conducirá el movimiento. Por eso la cita dice que muchos se van a unir al movimiento y no van a ver hacia dónde tiende la corriente. Será como un río. Cuando alguien cae en la corriente de un río, al principio parece tranquila, pero río abajo hay una catarata. El problema es que cuando la persona se da cuenta, ya es demasiado tarde para salir. Luego Elena White dice algo aún más fuerte. Si un gobierno mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán falsedades papales, se hundirá en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el poder civil imponga leyes religiosas, se va a repetir la historia de la Edad Media.
En la Edad Oscura, como llamada la Edad Media, años 538 a 1798 después de Cristo, en esa época la iglesia controlaba al Estado. El Estado imponía la religión y la conciencia era forzada. Y la Biblia enseña que eso volverá a ocurrir antes del regreso de Cristo. Apocalipsis 13 ha descrito exactamente ese sistema, ese poder religioso usando poder político para imponer adoración. Imagínense por un momento una familia que vive en un país libre. Tienen Biblia, tienen iglesia, tienen libertad para adorar, pero con los años las leyes empiezan a cambiar. Primero dicen, el domingo será un día especial para la sociedad. Luego dicen, los negocios deben cerrar los domingos, como ustedes pueden ver ahí. Después dicen, todos deben honrar el domingo por el bien de la nación. Y finalmente dicen, quien no honre el domingo está en contra del orden social. Y un día esa familia que tenía iglesia, tenía Biblia, recibe una advertencia que le dice, si siguen guardando el sábado, tendrán problemas con la ley. En ese momento la familia se reúne en la sala. El padre mira a los hijos, la madre mira la Biblia y un niño pregunta, papá, si obedecemos a Dios guardando el sábado, ¿qué nos va a pasar? Familia, ese momento va a llegar y lo vamos a tener que enfrentar, querramos o no querramos. En ese momento no vamos a decidir lo que haremos, solo revelaremos lo que ya decidimos ser. Porque la fidelidad en la crisis, hermanos, se construye antes de la crisis. Por eso Dios nos está diciendo hoy, despierten antes que llegue la noche de la ley dominical. El mensaje esta mañana no es sobre política, es sobre preparación espiritual. Es para que como familia estemos despiertos. Porque el espíritu de profecía dice que el movimiento dominical avanza en la oscuridad. Eso significa que la crisis final no avanza con persecución visible. Comienza mientras el mundo está distraído. Y miren lo que está pasando en el mundo hoy. El mundo está distraído, mirando las naciones que están airadas, viendo las guerras cómo se multiplican, viendo cómo las alianzas globales están cambiando. Bien lo dijo Apocalipsis 11:18, vamos a leerlo, lo que al respecto ha sido revelado. Apocalipsis 11:18. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 5 cosas menciona este versículo. Número 1, naciones airadas. Número 2, ira de Dios. Número 3, tiempo de juzgar a los muertos. Número 4, galardón para profetas y santos. Y número 5, destrucción de los impíos. Elena de White dice que ella vio estas cosas y las vio como cosas distintas y separadas. Ella vio que en este momento estamos en la etapa de las naciones airadas.
que luego vendrá la ira de Dios en el derramamiento de las plagas, y que después vendrá el juicio de los muertos injustos por parte de los santos durante el milenio, pero que más tarde vendrá el galardón de la tierra nueva para los profetas y santos redimidos. Y por último, la destrucción de los impíos mediante la segunda muerte, cuando quieran asaltar la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Oh, hermanos y hermanas, como vemos ahí en la pantalla, las naciones están airadas ahora. Y la historia ha demostrado algo muy claro. Y es que cuando el mundo entra en crisis, la humanidad comienza a buscar soluciones religiosas. Y si no, miren para atrás el COVID. Miren para atrás. ¿Cuál era el llamado del papado? ¿Cuál era el llamado de muchos evangélicos ante lo que había pasado con el COVID, con la pandemia? Que era necesario que las personas se enfocaran en salvaguardar el planeta, guardando el día domingo como día de la familia. Hermanos y hermanas, las naciones están airadas ahora. Y si tomamos en cuenta lo que siempre ha habido como tendencia, no nos extrañe que muy pronto la humanidad empiece a buscar soluciones a esta crisis que hay a nivel mundial. Y en ese contexto es donde la profecía dice que surgirá la ley dominical, no como un evento aislado, sino como la solución humana para la crisis mundial. Por eso esta mañana el mensaje de Dios es urgente. O despierta la familia o la noche la sorprenderá. El don de profecía dice: ¿estamos nosotros individualmente preparados para el terrible conflicto que tenemos en puerta? ¿Estamos preparando a nuestros hijos para la gran crisis? ¿Nos estamos preparando a nosotros mismos y a nuestras familias para comprender la posición de nuestros adversarios y su modo de guerrear? ¿Están nuestros hijos adquiriendo hábitos de decisión a fin de ser firmes e inquebrantables en todo lo que se refiere a los principios y al deber? Ruego a Dios que todos podamos comprender las señales de los tiempos y prepararnos a nosotros y a nuestros hijos para que en el tiempo del conflicto Dios sea nuestro refugio y defensa. Hermanos y hermanas, Elena White está hablando aquí del conflicto final entre Cristo y Satanás, que se va a manifestar en esa crisis de adoración mundial. Ella pregunta: ¿estamos nosotros individualmente preparados para el terrible conflicto que tenemos en puerta? Hermanos y hermanas, no basta con ser miembros de iglesia. La pregunta es si estamos espiritualmente preparados para lo que viene. Ella dice: ¿estamos preparando a nuestros hijos para la gran crisis? Y aquí aparece un punto extremadamente solemne, porque aquí podemos ver que la crisis no va a afectar solo a los adultos, no va a afectar solo a los padres, va a afectar familias completas. Por eso, hermanos y hermanas, la fe de nuestros hijos no puede dejarse al azar. Los hijos deben aprender principios, fidelidad a Dios y valentía espiritual. Deben aprenderlo ¿en dónde, hermanos? En el hogar, porque llegará un momento en que la presión va a ser enorme. Jesús lo dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por eso, como familia, dice la cita, y la leo, debemos prepararnos para comprender la posición de nuestros adversarios y sus modos
de guerrear. Pregunta, ¿nos estamos preparando a nosotros mismos y nuestras familias para comprender la posición de nuestros adversarios y su modo o sus modos de guerrear? ¿Saben que este es lenguaje militar? Este es lenguaje militar, pero también es lenguaje espiritual. La Biblia enseña, hermanos, que el conflicto final tendrá estrategias espirituales y militares. Apocalipsis 13:12 ya lo leímos. Dice que el enemigo, para hacer que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, ¿qué va a usar? Número 1, engaño religioso. Hará, dice, que descienda, ¿qué cosa? Fuego del cielo. Número 2, usará presión política. Usará leyes civiles. Usará propaganda espiritual. Elena de White dice que debemos entender cómo opera el enemigo. Pero no lo dice para que tengamos miedo, sino para no ser engañados. Porque vea lo que Pablo dice en 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás, ¿qué cosa, hermanos? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, este versículo enseña una verdad espiritual muy profunda. El pueblo de Dios no debe ser ignorante de las estrategias del enemigo. Pablo dice que Satanás tiene, ¿qué cosa? Maquinaciones. La palabra maquinaciones significa estrategias, planes, métodos de engaño, maniobras mentales. Es decir, Satanás, hermanos, no actúa al azar. Él tiene un plan muy bien organizado para engañar al mundo. No se le olvide que él es la serpiente antigua que engaña ¿a cuántos? Al mundo entero. ¿Cómo opera Satanás en el conflicto final? Ya lo leímos en Apocalipsis 13 con 3 grandes métodos. Número 1, engaño religioso. Pues dice que va a engañar a los moradores de la tierra. No va a aparecer como enemigo abierto, sino como un falso sistema religioso, haciendo milagros. Pero también con presión política, pues ya leímos que hará que la tierra adore a la primera bestia a través de leyes civiles, por supuesto imponiendo adoración. Pero también implementando coacción económica, pues hemos leído que nadie podrá comprar ni vender. Y esto lo que demuestra es que habrá presión económica contra el pueblo de Dios, contra los fieles. Hermanos y hermanas, si el pueblo de Dios no entiende las estrategias del enemigo, será sorprendido en la crisis. Pero si las entiende, no será engañado, no se dejará intimidar y permanecerá firme con la ayuda de Dios. Cuando Elena White pregunta si entendemos los modos de guerrear de nuestros adversarios, ella está diciendo exactamente lo que acabamos de leer en 2 Corintios 2:11. Y lo dice, hermanos, para que el pueblo de Dios no sea sorprendido. Hermanos y hermanas, el mayor peligro para la iglesia no es la persecución, es la ignorancia de las estrategias de Satanás. Ese es el mayor peligro para la iglesia. Por eso luego dice la cita: están nuestros hijos adquiriendo hábitos de decisión para ser firmes e inquebrantables en los principios y al deber. Este es uno de los puntos más profundos de la cita que hemos leído. Hermanos y hermanas, la fidelidad en la familia, cuando llegue la crisis, esa fidelidad no se improvisa. Esa
Fidelidad se forma por hábitos espirituales diarios. Daniel y sus 3 amigos, ellos fueron fieles a Babilonia porque aprendieron eso ¿en dónde? En el hogar. Antes de que la crisis llegara, en casa, papá y mamá los habían preparado. Su firmeza que tuvieron en Babilonia había sido formada antes del conflicto. Así también nosotros, queridos padres. La cita dice que debemos inculcar en nuestros hijos que sean firmes, dice, e inquebrantables en los principios y al deber. El conflicto final, hermanos y hermanas, será un asunto de principios. No será una discusión teológica pequeña. Será, ¿obedeces a Dios o obedeces a los hombres? Será la ley de Dios versus las leyes del hombre. Pero Elena White conecta su advertencia con la comprensión de las señales de los tiempos, pues dice, ruego a Dios comprendamos las señales de los tiempos. Y esto conecta con las palabras de Jesús cuando dijo, cuando vean estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos, las señales que Jesús nos dio incluyen guerras, incluye crisis mundial, incluye agitación política, incluye confusión religiosa, incluye movimientos hacia la unión de la iglesia y el Estado. Todo apunta, hermanos y hermanas, allí en Mateo 24 hacia el clímax profético, que es cuando Cristo venga. Pero ¿para qué nos va a servir comprender las señales de los tiempos? Dice el don de profecía. Para que Dios sea nuestro refugio y defensa. Hermanos, aquí está la esperanza de la cita. Elena White no escribe para producir miedo, escribe para producir preparación y confianza en Dios. Para que digamos como el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando llegue la crisis final, mis hermanos, algunos confiarán en gobiernos, otros confiarán en sistemas religiosos, pero el pueblo de Dios confiará en Dios. Entonces pregunto, hermanos y hermanas, ¿vale la pena prepararnos como familia? Y no hay mejor manera de prepararnos que despertándonos del sueño. Y aquí creo pertinente recordarles Apocalipsis 13:11. Les invito a que lo lean. Romanos 13:11. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué, hermanos? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Interesante lo que dice el apóstol Pablo. Y esto conociendo el tiempo. ¿Cuántos conocemos el tiempo? El tiempo del que habla aquí no es el tiempo, como dije la vez pasada, que en el griego es cronos y sirve para cronometrar el tiempo, para decir qué fecha es, en qué tiempo estamos del calendario. El tiempo que es mencionado aquí es no la palabra cronos, sino la palabra kairos, que es para describir el momento exacto de la historia. Y aprovecho para pedir una disculpa, la vez pasada dije kairos, porque fonéticamente no vi antes cómo se pronunciaba, pero es kairos. Hermanos, esta frase kairos, conociendo el tiempo, no habla de minutos, no habla de años, habla de un momento decisivo, de un momento profético que nosotros conocemos. Hermanos y hermanas, la familia cristiana no puede vivir como si no entendiera la hora histórica que vivimos. Hermanos y hermanas, no es tiempo común el que estamos viviendo, es tiempo crítico. La Biblia dice que es, ¿qué cosa? Ya hora.
Esa frase, ya, ahora, lo que indica es urgencia inmediata. No dice algún día, dice ahora. Ahora que el mundo está agitado con el espíritu de la guerra y que las profecías de Daniel 11 están casi completamente cumplidas, como dice la sierva del Señor. Ahora que la tierra está siendo preparada para el conflicto final. Ahora que las naciones están airadas y que las potencias están reorganizando sus fuerzas. Ahora, dice Pablo, hay que despertar. Hay que levantarnos del sueño. Pero ¿cómo están las familias de la iglesia de la Odisea? ¿Cómo están? Pretendiendo que están despiertas. Pretendiendo que este mensaje es para otros. Hermanos y hermanas, mientras el mundo se prepara para la última batalla, la batalla final, muchas familias de la iglesia de la Odisea creen estar despiertas, pero están dormidas espiritualmente. Están dormidas en su comodidad, dormidas en su rutina, dormidas mientras el mundo se prepara para la gran crisis final. Por eso Pablo dice, es hora de levantarse. No mañana, no cuando venga la persecución, sino cuando, hermanos, ahora. El problema no es ignorancia, hermanos. El problema es somnolencia espiritual. Es indiferencia espiritual. Es rutina religiosa sin poder. Es culto sin transformación. Es verdad presente pero sin consagración. Es familia que sabe de doctrina, pero no tiene altar familiar en la casa. Hermanos y hermanas, una familia puede guardar el sábado, pero estar dormida espiritualmente. Es decir, no se da cuenta que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa, hermanos y hermanas, estamos más cerca del cierre de la gracia. Cada día que pasa, estamos más cerca del conflicto final. Cada día que pasa, estamos más cerca del regreso de Cristo. De manera que la pregunta no debería de ser si Cristo viene. La pregunta debería de ser, ¿nos encontrará despiertos cuando Él venga? ¿Nos encontrará despiertos como familia cuando Él venga? Hermanos y hermanas, Romanos 13:11 no fue escrito para los incrédulos. Romanos 13:11 fue escrito para su familia, mi hermano. Fue escrito para las familias de la iglesia, para que la iglesia despierte. Esto es más serio de lo que nos imaginamos. El mayor peligro no es el mundo, es la iglesia dormida en la comodidad. Pregunto, ¿no creen ustedes que es tiempo de que nos despertemos? ¿Qué significa despertarnos? ¿Qué significa una familia despierta? Una familia despierta es una familia que hace culto en la casa. Es una familia que se junta para orar, que se junta para estudiar la Biblia. Una familia despierta es una familia que en casa aprenden cómo tomar decisiones reales para cuando llegue la crisis. Una familia despierta es una familia que quita el entretenimiento para darle lugar a la palabra de Dios. Una familia despierta es aquella que tiene un horario para Dios. Hermanos y hermanas, el entretenimiento está apagando la conciencia de muchos. El entretenimiento está apagando la conciencia de muchos jóvenes. Y algunos desde niños ya se la están apagando cuando le dan el celular para que se entretenga. Hermanos y hermanas, las redes sociales están apagando la conciencia de muchos. Una familia despierta es una familia que dice, hey, paremos aquí hay mucho entretenimiento. Aquí hay mucho entretenimiento. Aquí no hay tiempo para Dios, aquí no hay tiempo para orar, aquí no nos estamos juntando como familia para prepararnos para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, para que seamos fieles.
Hermanos y hermanas, una familia despierta es una familia que ora junta, que habla de la venida de Cristo como algo urgente, que se prepara para lo que viene. Hermanos, despertar no es emoción, despertar es decisión. Pablo dice que es ya ahora, no mañana, no cuando los hijos crezcan, no cuando pase la crisis. ¿Es cuando, hermanos? Ahora. El reloj profético está avanzando, mis hermanos. Cada noticia, cada señal, cada sacudimiento mundial nos grita a todos: despierta, iglesia. El movimiento dominical, hermanos y hermanas, puede avanzar en la oscuridad, pero el pueblo de Dios debe caminar en la luz bien despierto. El enemigo no necesita destruir a la familia, solo necesita ¿qué cosa? ¿Cómo están ahí? El enemigo no necesita destruir tu familia, padre, madre, aquí presente. El enemigo solo necesita que tú y tus hijos se duerman. Hermanos, una familia dormida no ora. Una familia dormida no vigila. Por eso hacemos bien en atender las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 26, versículos 40 y 41. Mateo 26, versículos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía algo cuando dijo estas palabras. Él sabía que el cristiano que no vela caerá. Él sabía que el cristiano que no ora se debilita. Él sabía que el cristiano que no busca a Dios se enfría. Por eso en la Biblia encontramos algo interesante. Y es que en los momentos más críticos de la historia, los siervos de Dios velaban de noche. Jesús, dice la Biblia, pasaba noches enteras orando. Los discípulos oraban en vigilias. La iglesia primitiva clamaba en oración. Porque, hermanos, la noche espiritual solo se vence con oración. Yo quisiera hablarles con un corazón pastoral en esta hora. Muy pronto esta iglesia va a tener una vigilia. Y algunos dirán: pastor, es difícil quedarme despierto después de las 10. Otros dirán: pastor, estoy cansado. Otros dirán: pastor, mañana tengo que trabajar. Pero déjenme decirles algo con mucho amor. Si no podemos velar una noche tan siquiera con Cristo ahora, ¿cómo vamos a permanecer fieles cuando venga la crisis final? Jesús le dijo a los discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuántas veces nosotros en el pasado nos desvelamos por cosas que no valían la pena? Y ahora que estás siendo invitado a pasar una noche con Jesús, le pones peros. ¿No estás dispuesto a velar conmigo una hora, dice el Señor? Y esa hora no la entiendan como una hora de 60 minutos. Entiéndanla como un tiempo
donde el pueblo de Dios es convocado para pasarla con el Señor, orando, estudiando su palabra. Hermanos, el problema de los discípulos no era el cansancio. ¿Sabe cuál es el problema de los discípulos? Falta de urgencia espiritual. Y esa es la enfermedad, hermanos, de nuestra generación. No sentimos urgencia. Pero la Biblia dice que la noche viene. La noche profética. La noche de la prueba. La noche de la ley dominical. Y Dios está buscando un pueblo que se prepare para estar despierto y enfrentar esa noche. Dios está buscando un pueblo que se prepare en oración. La pregunta esta mañana no es solo, ¿está despierta la iglesia? La pregunta es, ¿está despierta mi familia? ¿Estará despierta mi familia? Oh, hermanos, una familia dormida no discierne el engaño. Una familia dormida no resiste la presión. Y cuando llegue la noche final, para una familia dormida será demasiado tarde para aprender a velar, porque el tiempo de aprender a velar es ahora. Padres, ¿están guiando espiritualmente su casa? Madres, ¿está ardiendo el altar familiar en tu casa? Hijos, ¿están viviendo por convicción o por costumbre? ¿Vienes a esta iglesia porque tienes la convicción que aquí se está preparando un pueblo para la venida del Señor, o vienes solamente porque pues tus padres aquí vienen y tú lo vienes a acompañar, pero en el fondo no es aquí que quieres estar? Es importante tener claro a esta altura de la vida, en este tiempo en que vivimos, qué es lo que quiero, por qué yo vengo, por qué estoy en este lugar. Hermanos y hermanas, es hora de levantarnos del sueño. ¿Cuántos decimos amén a esto? No cuando Cristo venga. Cristo no vendrá a despertar, oiga esto, Cristo no vendrá a despertar a los que decidieron seguir dormidos. Cuando la presión venga, cuando las leyes cambien, cuando las amenazas lleguen, solo las familias que aprendieron a orar juntas son las que estarán firmes, son las que podrán soportar. Familias que velan, familias que oran, familias que buscan a Dios, son las que van a soportar. Familias que dicen, aunque el mundo cambie, nosotros obedeceremos a Dios como lo hizo Josué, son las únicas que podrán soportar la crisis final. Querida iglesia, sé que es tarde ya, pero escuchen esto con mucha solemnidad. El mundo está entrando en la noche espiritual. Las naciones están airadas. Estados Unidos está hablando como dragón, como nunca lo había hecho. Las naciones que hoy están airadas entre ellas, mañana estarán airadas contra el remanente. Las potencias se están preparando. Las profecías se están cumpliendo. Y la pregunta no es si vendrá la crisis. La pregunta es si estaremos despiertos cuando llegue. Romanos 13:11 nos ha dicho, es hora de levantarnos del sueño. No mañana, no cuando llegue la persecución, sino ahora. Porque muy pronto, hermanos, muy pronto aquel miembro de la familia que no se despertó antes, tampoco lo hará cuando la noche llegue. Hermanos y hermanas, el pueblo que vela, el pueblo que ora, el pueblo que busca a Dios no será sorprendido. Por eso, este día quiero ir terminando
haciendo un llamado solemne. Si tú quieres decir, Señor, despierta mi vida espiritual. Si tú quieres decir, Señor, despierta a mis hijos, despierta a mi esposo, despierta a mi esposa. Si tú quieres decir este día, despierta mi hogar. Si tú quieres decir este día, prepara, Señor, mi familia para la noche que viene. Si tú quieres decir, yo quiero ser parte del pueblo que vela y ora. Si tú quieres decir eso, hermano, hermana, entonces te invito a que tomes una decisión este día, no mañana. Y la decisión que te invito a que tomes es a velar por Cristo, a buscar más del Señor, a preparar a tu familia y participar de la vigilia que tendremos. Porque los que aprendan a velar ahora no van a dormir en la noche final, estarán despiertos. Los que oran ahora van a permanecer firmes cuando el mundo entero se levante contra la ley de Dios. De manera que o despierta la familia o la noche la sorprenderá. Debe acabar ahora con la lectura de 1 Tesalonicenses 5, versículos 5 al 7. Primera Tesalonicenses 5, versículos 5 al 7. Porque todos vosotros sois hijos de qué cosa, hermanos? De luz, e hijos de qué? Del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué cosa, hermanos? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y el 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos y hermanas, esta es la advertencia de Dios para terminar este mensaje. Esta es la advertencia de Dios para su iglesia este día. El mundo, hermanos y hermanas, puede dormir. El mundo puede vivir distraído con las guerras. Pero el pueblo de Dios debe despertar. El pueblo de Dios no pertenece a la noche, dice Pablo. ¿Somos hijos de qué? De la luz. Por eso él dice, no durmamos como los demás. Antes bien, velemos. Hermanos, este día el Señor nos ha llamado a despertar como familia. Este día el Señor nos ha llamado a despertar la oración, a despertar la preparación espiritual, a despertar antes que llegue la noche profética. Por eso quiero invitar a cada familia aquí presente a hacer una oración y decidir en su corazón, Señor, no quiero dormir más espiritualmente. Quiero preparar a mi familia para lo que viene. Y si deseas participar de la vigilia, dile, Señor, quiero aprender a velar contigo. Haz, hermano, hermana, esa decisión ahora. Porque, repito, los hijos de la luz velan mientras el mundo duerme. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, a que te arrodilles ahí donde estás y que hables con el Señor y hagas tu decisión. Yo voy a hacer mi decisión aquí, de rodillas también. El que lo quiera hacer, hágalo en este momento. Hable con el Señor, presente a sus hijos, presente a su esposo, a su esposa, presente a su familia, haga decisiones serias de cara a la eternidad. Tómese su tiempo, hable con el Señor. Yo lo haré aquí y luego interrumpiré el silencio con una oración en voz alta. Amado Padre, creo que ha sido prudente el tiempo para que tus hijos abran su corazón y hagan decisiones serias que puedan quedar registradas
en los registros celestiales, valga la redundancia. Padre Celestial, estamos clamando ahora por nuestros hijos. Estamos clamando ahora por nuestra esposa, por el esposo. Estamos clamando por nuestros nietos. Pero antes clamamos por nosotros primero, para que ese despertar comience en nosotros. Estamos clamando, Señor, porque antes que sea demasiado tarde, haya en nosotros un despertar espiritual, de manera que volvamos otra vez a orar, a estudiar las Escrituras, a cantar himnos, a hacer el culto en casa. Padre, ruego en esta hora porque tu pueblo aquí presente entienda la urgencia que hay de ayunar, de hacer vigilias, de estar más en comunión contigo. Oh Dios, te ruego que cambies los planes de tus hijos aquí, que cambies tu manera de pensar y que puedan ver lo urgente que es de orar, de ayunar, de hacer vigilia, de pasar clamando por el derramamiento del Espíritu Santo. Padre, en esta hora, yo he hecho mi parte de advertir, he hecho mi parte de exhortar, pero convencer, solo tu Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso clamo, porque tu Espíritu obre en el corazón de todos los que están arrodillados, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, que haga la obra que tú quieres en sus corazones. Padre Celestial, te rogamos que seamos fieles hasta el último día de nuestra existencia, que aunque los cielos se desplomen, nosotros seamos leales a ti. Padre, te rogamos que nos ayudes para estar listos todos los días. Y Padre, si llegáramos a morir antes que tú vengas, o aún antes que la ley dominical llegue, oh Señor, que muramos listos para resucitar en aquel día glorioso. Señor, te pedimos que este mensaje de exhortación, de advertencia, de llamado, oh Padre, no vaya en aquel día a muchos reteñirle el oído de que lo oyó y no se preparó, sino que al contrario, le recuerde que a tiempo tú le invitaste a despertar y que hubo reforma en el hogar. Gracias por tu palabra. Pedimos tu ayuda, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, gracias a Dios terminé la serie. No fue necesaria una cuarta parte. Pero quiero decirles, hermanos, al señalar aquí en la pantalla, o despierta la familia, o la noche la sorprenderá. Quiero decirles que es mi deseo que Dios despierte a la iglesia Advenimiento del séptimo día de los tres ángeles, y que ninguna familia aquí presente sea sorprendida por la noche, y que esté tan despierta que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, extienda los brazos y diga: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. He aquí yo y los hijos que me distes. Que Dios bendiga a su pueblo. Himno 381. Basta ya de pereza.
hay que luchar hasta el final. El Señor dice que tiene una corona para los que luchen hasta el final. Amén. Para los vencedores. Oremos para obtener esa corona. Amante Dios, gracias por animarnos aún con este canto a despertarnos del letargo, a despertarnos de la rutina, de la indiferencia, a despertarnos del entretenimiento, a despertarnos, Señor, de toda esa actitud hasta negligente que a veces hemos tenido cuando se ha tratado de buscar la preparación de nuestra familia. Perdónanos el tiempo que hemos perdido al no tener culto con los hijos, al no tener culto con la esposa, con el esposo. Perdónanos el tiempo que hemos perdido de no juntarnos como familia para buscar más de ti. Hoy, Señor, tú nos dices que hay que luchar, que hay que luchar y que hay que luchar. Y nosotros queremos luchar de rodillas contigo. Enséñanos a luchar de rodillas contigo. Enséñanos a luchar en oración. Señor, ayúdanos para que con un tierno amor busquemos a nuestros hijos que hoy por hoy no nos acompañan, que hoy por hoy ellos solo vienen tal vez porque venimos. Danos, Señor, hoy por hoy un amor por nuestros hijos para pastorearlos y para hablarles de la importancia que tiene el que estén preparados junto con nosotros para la noche que viene. Señor, te ruego por los jóvenes de esta iglesia. Te pido por los niños de esta iglesia. Te pido por las familias de esta iglesia, para que todos luchemos de rodillas para alcanzar la victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.